Propiedades de los determinantes, teoremas y proposiciones. Tenemos este primer teorema. Dice que sea A una matriz cuadrada, n por n, entonces el determinante de A está dado también por esto. La entrada A sub 1j por el cofactor A1j. La entrada A2j por el cofactor A2j. La entrada A3j por el cofactor A3j. Y así sucesivamente. La entrada A sub nj por el cofactor A sub nj. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que permanece constante ya no es la fila como lo habíamos hecho en la definición de determinante. Aquí lo que permanece constante es la columna. En otras palabras, la sumatoria de cada una de las entradas de una columna multiplicadas por sus cofactores correspondientes nos da también el valor del determinante. Es decir, que el determinante de A se puede obtener también haciendo el desarrollo por cofactores de cualquiera de sus columnas. Entonces aquí tenemos un primer determinante, el determinante de A, y me dicen, calcule el determinante de A por la fila 2. En la clase anterior lo habíamos visto por la fila 1, pero nos debería dar lo mismo independientemente por la fila que utilicemos. Después nos dice, utilizando los cofactores de la fila 3, y después nos dice que hallemos el determinante de A, pero por los cofactores de la columna 1, y el determinante de A por los cofactores de la columna 3. Independientemente de cómo lo hagamos y de la fila que tomemos, si es fila o columna, debería darnos el mismo determinante. Entonces, me voy a ir al tablero calculando el determinante utilizando la columna 1. O sea, 303. El determinante de A sería igual, como voy a utilizar la columna 1, sería fila 1, columna 1 por el cofactor A11. A eso le debería sumar la segunda entrada de la columna. Sería A21 por el cofactor A21 más la tercera entrada de la columna 1, que sería A31 multiplicado por el cofactor A31. Entonces, también probémoslo con la fila 1, solamente para comparar, que sería lo mismo que decir A11 por el cofactor A11 más la segunda entrada de la fila sería fila 1, columna 2, 1, 2 por el cofactor A12 más la tercera entrada de la fila A13 por el cofactor A13. O sea que si yo utilizo la fila 1 o la columna 1, independientemente de la fila o la columna que yo utilice, el determinante de la matriz debería darnos exactamente igual. Vamos entonces a resolver la primera parte. Resolvamos el de la columna. Y alguien colabóreme con el de la fila. La primera entrada de la columna 1 es 3 por el cofactor. El cofactor sería menos 1 a la 2 y más j por el menor de la posición 1, 1. No voy a tener en cuenta ni la columna 1 ni la fila 1, o sea que el menor serían estos 4 números, más 0. 0, profe. por el cofactor, sería menos 1 a la ¿qué? A la 3. A la 3. Y el menor, Menos 1, 3, 7 y 1. más 3. por el cofactor, sería menos 1 a la 4. 4. y el menor. Menos 1, 3, 5, menos 2. Entonces, el determinante de A, utilizando esta columna, nos daría, aquí sería 3 positivo, y evaluemos el determinante este, 5 por 1, 5. Y bueno, ahí sería diagonal principal, esta diagonal principal menos es la multiplicación de la diagonal secundaria, más este segundo término, aquí tenemos un 0 multiplicando con todo esto, o sea que todo esto se cancela. Ahí tenemos un 0, más ese
evaluando ese determinante daría menos 1 por menos 2, daría 2 menos 15. Simplificando todo eso, aquí daría 19 por 3. ¿Cuánto es? 57. Más 0, más este resultado, daría menos 39. Ese resultado, 57 menos 39. 18. Ok, el determinante ya nos dio 18. Entonces calculemos el determinante por la fila 1 como habíamos comentado hace un rato. Quedaría entonces así. Pues evaluemos esta parte. ¿Cuánto da eso entonces? Profe, me dio 18. Entonces Igual. ya verificamos que en realidad no importa si yo lo hago por fila o si lo hago por columna, que es lo que nos dice la propiedad. Dice el teorema 2. El determinante de una matriz triangular superior, o sea, una matriz U, de orden n por n, está dado por el producto de las entradas de su diagonal principal. A11 por A22 por A33 por ANN. Entonces es una productoria, ya no es una sumatoria, sino una productoria de todas las entradas de la diagonal. Entonces aquí tengo dos matrices triangulares y me dicen hallar el determinante de U, este determinante de U, por los cofactores de la fila 1, es decir, utilizando la definición original y comparando después aplicando el teorema 2, es decir, aplicando este tema de la productoria. Hagamos esto primero por la definición de cofactores. Voy a coger la primera fila. Se cancela todo esto, 0, se cancela todo esto, y lo único que tengo que hacer es multiplicar esto, 3 por 5, 15. Ahora, la otra forma, si es triangular superior, simplemente multipliquemos la diagonal principal, o sea, 3 por 5 por 1. Nos dio exactamente lo mismo. Vamos ahora con la primera propiedad, que si tenemos una matriz cuadrada n por n, y si A tiene una fila nula, entonces el determinante de A es 0. Y aquí tenemos un ejemplo. Vamos a verificar ese ejemplo. Hallar el determinante de A por cofactores de la fila 1 o el determinante de A por cofactores de la fila 2. No importa cuál cojamos. Vamos a hallar el determinante por fila y por columna. Por cofactores de la fila 2. 0 por el cofactor menos 1 a la 2 por ese menor. Yo no voy a colocarlo porque yo ya sé que aquí tengo un 0. 0 multiplicado por cualquier cosa que yo coloque ahí va a dar 0. Más la segunda entrada. La segunda entrada pasa exactamente lo mismo. Es un 0 multiplicado por el cofactor que sería menos 1 a la 3 por el menor. Más la tercera entrada, que sería esta, 0 por menos 1 a la 4 por ese menor. Entonces, el determinante de A me dio 0. Verifiquemos con la columna 2. Debería darnos también 0. Por favor, díctenme las entradas de la columna 2. Vayan dictándome. Menos 2 Menos 2 multiplicado por... por menos 1 a la 2. ¿Y el menor cómo sería? 0, 0, 9 y 1. A 0 por menos 1 a la 3. ¿Y el menor? 3 menos 1, 9 y 1. ¿Y el último? Menos 4 por menos 1 a la 4. ¿Y el menor? 3 menos 1, 0 y 0. 0, 0.
Entonces, el determinante de A sería igual a menos 2 por 0, 0, 0 y 4 por 0, 0. Entonces, me está diciendo que si yo tengo una matriz A cualquiera, y si una de las filas, cualquier fila, está multiplicado por un escalar, en este caso la fila 2 está multiplicado por un número C, lo que vamos a obtener es que el determinante de esta matriz B va a ser igual al determinante de la matriz A, pero multiplicado por C. En otras palabras, yo puedo sacar acá el factor común C y me quedaría la matriz A. Y si calculo el determinante de A y después lo multiplico con ese valor de C, me va a dar lo mismo que el determinante de B. Entonces vamos a probar eso con esta matriz. Probar la propiedad 2 al hallar el determinante de A por cofactores de la fila 3. Hallemos el determinante de esa matriz tal cual como está. Sería 9 9 que multiplica menos 1 al menor. sí, Sería menos 2, 1, 6 y 2. más la siguiente entrada. No, sería menos 4, profe, no. Determinante de A, ¿cuánto nos da? Voy bien, ¿cierto? Pero ¿qué más nos dice qué nos dice el teorema? Que si yo le saco el factor común a la fila que tenga que esté multiplicado por ese escalar, sabemos que la fila 2, todos son múltiplos de 2. Yo puedo sacar ese factor común y calcular ese determinante, ¿cierto? La matriz A es lo mismo que decir multiplicar la fila 2 por 2. ¿Cómo nos queda entonces la matriz si yo extraigo ese 2? 3. Ahora me está diciendo que yo puedo calcular el determinante este. Y el resultado de este determinante después, al final, lo voy a multiplicar por 2. Tendríamos que el determinante de A sería igual a 2, el escalar, que en este caso el C para nosotros vale 2. O sea que ese 2 de la matriz lo multiplicamos por el determinante de la matriz. Ok, coloquemos el resultado de este determinante. Y podemos igual utilizar la fila 3 como lo hicimos anteriormente. Resolvamos. El determinante de A me dice que es igual a ese escalar que multiplica al determinante. Profe, 2, ahí es 17. Sí, profe. 17. Gracias. ¿Cuánto nos da todo esto? 54. Este 54 es el determinante de esta matriz. Ahora, este 54 multiplicado por 2, ¿cuánto da? 108. Acabamos de probar que si una de las filas está multiplicado por un escalar, entonces yo puedo sacarle el factor común a esa fila o sacar el escalar, como lo hicimos acá, y simplemente hallar el determinante de la matriz. Y el resultado va a darnos lo mismo que si yo hubiera calculado el determinante de la matriz sin haberle sacado el escalar. Vámonos con la tercera. Si yo tengo una matriz y a esa matriz yo intercambio dos filas, el determinante que voy a obtener va a ser el determinante negativo, va a ser negativo. Ok. O sea que si yo tengo esta matriz, calculo un determinante, me da un número.
Pero si después yo intercambio dos filas y vuelvo a calcular el determinante, me va a dar el mismo valor, pero con signo negativo. ¿Vale? Entonces me dice, para esta matriz que está aquí, probar la propiedad 3 hallando el determinante de A. Luego, intercambiar la fila 1 con la 3 y volver a calcular el determinante. Me piden después que compare esos resultados. Y después dice, repetir el proceso intercambiando la fila 2 y 3. Entonces, primeramente, hallemos el determinante. Profe, y si se intercambian dos columnas, también sería lo mismo. Pues la propiedad habla de filas. Hagámosle también intercambiando dos columnas. Debería también cumplirse. Profe, pues a mí me dio 9. No sé si estará bueno. Sí, señor. Determinante dio 9. Ahora intercambiemos la fila 1 y la fila 3. ¿Me dictan cómo queda al intercambiar la 1 con la 3? Profe, 2, 4, 1. 2, 4, 1. La segunda fila queda igual. Y la última 5, 2, 1. dice que debería darme lo mismo, pero con signo negativo. Por lo tanto, Profe, sí, me dio menos 9. hagámoslo con los cofactores de la fila 1. Eso va a ser igual a menos 9. Entonces noten que aquí probamos que si cambiamos filas, en este caso cambiamos la fila 1 con la 3, nos dio el mismo valor pero con signo contrario. Me habían hecho una pregunta, ¿y qué pasaría si intercambiamos columnas? ¿Qué columnas intercambiamos? Lo mismo, uno con la 3. La 1 con la 3, vale. Entonces díctame cómo quedaría si intercambiamos la columna 1 y la 3. Entonces, ¿cómo nos queda el determinante de esta matriz? Calculemos. Por lo tanto, el determinante, aquí como le llamamos a esa permutación, permutación de columnas, coloquémosle una así, columnas 1, 3, sobre la matriz A, sobre la matriz A. ¿Cómo nos quedaría entonces ese determinante? Hagámoslo con la fila 1, cofactores de la fila 1. ¿Cuánto da esto entonces? Esa operación, ¿cuánto Menos nos da? 9. ¿Daría menos 9? Ay, o sea que sí se cumple. Ya sacamos una generalización que si tenemos una matriz y calculamos el determinante y podemos volver a calcular el determinante intercambiando dos filas o dos columnas, el resultado va a darnos con signo contrario. Vamos con la propiedad 4, que si tenemos una matriz cuadrada, n por n, si dos filas de A son iguales, entonces el determinante de A es 0. Hagámoslo con la cofactores de la fila 2. Sería igual a la primera entrada sería 8 por esto acá da 0, esto acá da 0 y esto acá da 0. Por lo tanto, el resultado final daría 0. ¿Qué nos dice la quinta propiedad? Si A es una matriz cuadrada n por n, si una fila es múltiplo escalar de otra, entonces el determinante es 0. ¿Qué es múltiplo escalar? Que sea lo mismo que la otra fila, pero multiplicado por un número. Por ejemplo, aquí veamos esta matriz. La primera fila es 1, 3, menos 2. La segunda, 3, 9, menos 6. La tercera, 5, 4, 2. Entonces miremos que esta segunda fila
es la misma primera, pero multiplicado por 3, o sea, es un múltiplo escalar. Si multiplico 3 por 1, me da 3. 3 por 3, 9. Y 3 por menos 2 daría menos 6. Por lo tanto, como esta segunda fila es un múltiplo escalar de la primera, me dice que al calcular ese determinante me debería dar 0. Bueno, entonces tendríamos que probarlo. Ok, calculemos el determinante por cofactores de la fila 2. El determinante de A sería igual a la primera entrada, 3. El determinante de A es 0. Bueno, la propiedad 6. Si tenemos una matriz cuadrada n por n, la operación elemental fila ERSK no altera el valor del determinante. Una de las propiedades anteriores nos decía que si aplicábamos permutación por filas o inclusive por columnas, el determinante cambiaba de signo. Pero si aplicamos una operación elemental fila de ecuación, el determinante no se altera. Se altera con permutación, pero no se altera con ecuación. Entonces, calculemos el determinante de A. Listo, por cofactores de la fila 1. ¿Cómo nos quedaría rápidamente? Menos 18 más 12 daría menos 6. Sí, profe, correcto. Entonces el ejercicio nos está diciendo que apliquemos una ecuación sobre esta matriz. O sea que de esta matriz apliquemos la ecuación. ¿Qué pasa si aplicamos la operación E3, 1 y el valor de K es 2? Pues quedan constantes la fila 1 y 2. Exacto, entonces coloquemos la fila 1 y 2 tal cual. ¿Cuánto sería la primera entrada? Este 2, 2 por 1, 2 y 2 menos 2, 0. ¿Cierto? Ya lo podemos hacer en forma directa. 2 por 3, 6. Y 1 menos 6 daría menos 5. Y la otra sería 2 por 4, 8. Y 0 menos 8, menos 8. Vamos a calcularle el determinante a esta matriz resultante. El determinante de la operación E3, 1, 2 A, el determinante de esta matriz que acabamos de hallar, debería darme exactamente lo mismo que el anterior. Calculemos entonces, calculémoslo también por cofactores de la primera fila. Menos 6. El resultado es menos 6. El determinante después de aplicar la operación elemental fila fue el mismo que el determinante de la matriz original. El aplicar operación elemental fila ecuación no me afecta el valor del determinante, pero si aplico una operación elemental fila de permutación, sí me afecta el valor del determinante. Solamente nos quedan estas tres propiedades que las comprobamos para la próxima clase. Dice la propiedad 7 que si A es una matriz cuadrada, la matriz A tiene inversa si solo así el determinante es diferente de 0. Ojo, la propiedad 8. Si tenemos dos matrices A y B, ambas cuadradas y del mismo orden,
Entonces, el determinante del producto de matrices es igual al determinante de la primera matriz por el determinante de la segunda. Y la novena propiedad dice que si A no tiene inversa, entonces el determinante de A va a ser igual al determinante de la transpuesta.